Hola, muy buenas tardes, Dios los bendiga. Nosotros somos Sembradores de Dios. Mi esposa y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, quiero continuar con el tema que hemos estado platicando anteriormente sobre las parábolas del Señor. Es muy importante, hermanos, que conozcamos las palabras y las parábolas que Jesús decía mientras Él estaba aquí cumpliendo su ministerio aquí en la tierra, ya que las palabras de Jesús, como Él dice, mis palabras son vida. La palabra que Jesús habla son palabras muy importantes que cada uno de nosotros debemos de pensar, debemos de estudiar y tomarlas como esa guía que necesitamos. No debemos de menospreciar la palabra de Jesús y no debemos de darle más valor a las palabras de los hombres y despreciar la palabra de Dios. Pero, como punto muy importante, yo mencionaba anteriormente que el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, narran una cantidad, una gran cantidad de parábolas que Jesús mencionó en su momento. Jesús utilizaba las parábolas para poder dar una enseñanza o para dar una explicación a sucesos o a eventos que sucedían en el momento. También decía que la etimología de la palabra quiere decir algo lanzado junto a o junto con algo. Jesús lanzaba sus palabras junto a una enseñanza. Se dividía la palabra en su etimología para, que quiere decir junto, y bola, que quiere decir lanzado. Algo que se lanza junto. Jesús lanzaba una enseñanza junto con esta historia. Podemos citar varias, podemos citar muchas, pero hoy quiero centrarme solamente en una. La parábola del buen samaritano. Antes de entrar a leer la parábola, hermanos, quiero que pensemos muy bien en la decadencia social que existe hoy en día. Yo sé que podemos decir, lo primero de la decadencia social es los movimientos LGBT. No, ¿sabes qué? Es el crimen organizado. No, ¿sabes qué? Son ese tipo de cosas que hoy en día suceden, que se han vuelto algo muy recurrente escuchar en las noticias. Pero, hermanos, quiero que veamos un poquito más allá, que hagamos zoom y que veamos la decadencia moral. Si vamos a llamarlo decadencia moral y decadencia espiritual que hay dentro de la iglesia. Yo sé que es muy difícil tener que hablar de este tema, ya que estamos acostumbrados y pensamos que dentro de una congregación, dentro de una iglesia, todo está bonito, todo va bien, pero a veces dentro de ese grupo en donde nos reunimos, o incluso si hacemos más el zoom, podemos ver que aún dentro de nosotros hay una decadencia moral y una decadencia espiritual. Por eso es que hoy quiero hablar de esta primera parábola. Por eso es que el día de hoy tomo esta parábola como enseñanza, tanto como para mí, como para cada uno de ustedes. Todos tenemos áreas en las cuales el Señor quiere trabajar en nuestra vida, pero esta parábola sí he visto que es muy urgente hablarla. Aquí en la página de Sembradores de Dios hemos estado hablando sobre el servicio a los demás, sobre el servicio al prójimo. Mi esposa se ha encargado de dar una serie de estudios con respecto al servicio al prójimo. Y para complementar yo de mi parte este tema, quiero tomar la parábola del buen samaritano que se encuentra en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, el versículo 25 en adelante. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El 26, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El 27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido,
haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Primero, que para entender, esta gente, estos sacerdotes, estos maestros, comúnmente eran fariseos, eran personas que estaban al servicio del templo y estaban siempre dedicándose a servir en los rituales, en los ritos que se hacían de purificación y de las ciertas festividades. Estos hombres, llegó un momento donde hubo una decadencia espiritual muy tremenda en Jerusalén y en todo Israel, con esto de la entrada del helenismo, con esto de la entrada de los romanos, y este grupo decidió, de descendientes macabeos, decidieron no contaminarse con las ideas, costumbres y pensamientos de los romanos, y decidieron ponerse en un plan firme de no nos vamos a contaminar con ello. Tanto pues su rigurosidad, que lo llevaron a un extremo en el que no querían tocar, ni juntarse, ni hablar, ni mirar a una persona que no perteneciera a su nación, mucho menos acercarse a una persona que fuera pecadora. Por eso es que este maestro, este intérprete de la ley, hace la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Esa misma pregunta, hermanos, no la hacemos nosotros, porque ¿cuántas veces nosotros hemos trabajado o hemos hecho acciones u obras en beneficio solo de aquellos que nos conviene? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos hecho algo por gente que sabemos que nos va a retribuir el favor? Voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántas veces hemos hecho un bien al pastor llevándole canastas, queriéndole comprar carros, comprándole ropa, pero olvidándote de tu prójimo que tiene necesidad? Das prioridad al pastor, pero te olvidas del prójimo. Bueno, supongamos que no al pastor. ¿Cuántas veces te has desvivido o nos hemos desvivido por hacer el bien a nuestros superiores, ya sea del trabajo, ya sea de la escuela, pero al que realmente tiene necesidad cerca de nuestra comunidad o cerca de los que nos rodean, simplemente lo ignoramos? ¿Por qué? Porque no vamos a obtener ni un solo beneficio de ellos. No vamos a obtener ninguna recompensa. A lo mejor ni nos lo van a regresar. Estos fariseos, estos maestros de la ley, estaban acostumbrados a eso. A que ellos solo se hacían el bien entre ellos mismos. Podemos ver a lo largo de los 4 evangelios cómo estos hombres despreciaban a los gentiles, despreciaban a las personas pecadoras, tanto que volteaban a verlos para abajo. Este hombre conocía la ley, porque cita correctamente en el versículo 26, en el 27, diciendo, amarás al Señor tu Dios. Él está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y Levítico capítulo 19, versículo 18. Él prácticamente conoce bien lo que está hablando y conoce bien lo que él está preguntando. Pero él quiere rematar con una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Él quería que Jesús le respondiera y le dijera, solamente los tuyos, solamente los fariseos, solamente los sacerdotes, solamente los de la nación de Israel. Eso es lo que él esperaba. Este hombre esperaba que Jesús respondiera de esa manera. Pero Jesús responde hablando de una parábola. Dice así, en el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite vino y poniéndole en su cabalgadura,
lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Si bien recordamos, hermanos, los judíos no se podían ver con los samaritanos. Esta palabra, mencionar samaritanos en la región antigua de Israel, era algo terrible, algo tremendo. No podían ver a los samaritanos, tenían un profundo odio no de esa época, era un odio heredado desde tiempo atrás. Se odiaban desde tiempo atrás. Los samaritanos no podían ver a los judíos no podían ver a los samaritanos, los detestaban, los veían como cosa inmunda, sentían un profundo desprecio por ellos, por algunos antiguos conflictos que tuvieron. Pero Jesús usa como un buen ejemplo a un samaritano. Jesús utiliza como ejemplo bueno a aquello que los sacerdotes y los judíos despreciaban. Jesús dice: un samaritano movido en misericordia. Y aquellos que eran alzados en aquel tiempo, el levita y el sacerdote, Jesús los puso como un mal ejemplo. Hermanos, entiendo que a veces ese tema puede incomodar. Pero Jesús también, al momento de hablar estas palabras, incomodó al fariseo, incomodó a este hombre, incomodó a este maestro de la ley. ¿Por qué? Porque sabía que era verdad lo que ellos hacían. Este Jericó que menciona Jesús, cabe resaltar que no es el mismo Jericó del Antiguo Testamento. Es una región que actualmente existe y está rodeado por un oasis. Un oasis es un yacimiento de agua en medio de una zona desértica. Era un lugar muy concurrido por vendedores, por comerciantes y también por ladrones. Este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y es atacado por ladrones y lo dejan medio muerto. Lo asaltan, le roban sus cosas, lo dejan medio muerto. Dice Jesús que desciende un sacerdote, mira al hombre, muy posiblemente de descendencia judía, simplemente no lo especifica aquí las escrituras, pero posiblemente desciende, lo ve en el camino y decide pasar de largo. Muy probablemente este sacerdote no quería acercarse y decir: no, si me acerco voy a tener que volver a pasar por el rito de purificación, porque recordemos que en la antigua ley no podían tocar muerto alguno. Pero tampoco decidió acercarse y cerciorarse y decir: oye, ¿estará bien o no estará bien? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? No, él simplemente dijo: yo voy a seguir con mi vida, no me importa, allá él, vámonos. Y se fue. Un hombre que estaba supuestamente en santidad, un hombre que estaba supuestamente al servicio de Dios, no cumplió el servicio que Dios le pedía. Dice Jesús que después viene un levita, igual de la misma manera. Ve que hay un bulto tirado, una persona tirada, herida, ensangrentada, no se quiere ni acercar. Pasa de largo, lo evita. Personas que deberían haber puesto el ejemplo, que debieron haber actuado conforme a lo que Dios quería, no actuaron de esa manera. ¿Cuántas veces, hermanos, sucede eso en la iglesia? ¿Cuántas veces podemos ver que esto sucede en la iglesia? Nos quejamos mucho de la falta de moral en la sociedad, pero ellos ya son así porque su naturaleza es pecaminosa. Pero dentro de la iglesia también sucede. Y supuestamente los que estamos adentro de la iglesia somos nuevas criaturas. Así nos representamos ser nuevas criaturas.
Así nos representamos haber nacido de nuevo. Así representamos seguir siendo personas mundanas, con el corazón cerrado y duro como el del faraón. Estos hombres religiosos, estos hombres purísimos, santísimos, no quisieron hacer el bien a su prójimo, que tenía una necesidad. Piensa, ¿cuántas veces has visto a alguien con hambre en la calle y has decidido pasar de largo? ¿Cuántas veces has escuchado que en la iglesia hay un hermano que enferma y has decidido ignorarlo? ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay un hermano en la iglesia que no tiene trabajo y hemos decidido no apoyar? Hemos decidido no servir. Pero si el diácono, pero si el profeta ungidísimo, si el pastor, el siervo de Dios tiene una necesidad, ahí se amontonan. Ahí nos amontonamos para servirle. Somos convenencieros. Somos muy convenencieros. Queremos hacer con eso, hermanos, queremos comprar a Dios. Y somos igual que estos hombres. No queremos ayudar a quien realmente tiene una necesidad. No queremos ayudar a quien realmente necesita de nuestra ayuda. Pensemos, vamos a poner los pies sobre la tierra. ¿Cuántas veces he negado el servicio que Dios me pide que dé? A quienes realmente tienen necesidad. Es triste. Por eso pido que ahorita nos desenfoquemos de la maldad del mundo. Nos enfoquemos lo que sucede actualmente en la iglesia. Nos enfoquemos en lo que sucede actualmente en nuestra comunidad religiosa. Lo que sucede actualmente en nuestro corazón. Basta, hermanos, de caer en la doble moral. Basta, hermanos, de caer en eso. Esta parábola hace referencia a que unos maestros de la ley, conocedores de la palabra de Dios, conocedores y entendidos, porque tenían que entender del pensamiento de Dios, no hicieron lo que Dios quería que hicieran. Negaron su ayuda, negaron su apoyo. Estos dos hombres, sacerdote y levita, prefirieron pasar de largo y dejar a ese hombre a su suerte. Lamentablemente es así igual. Hoy en día hay muchos versículos que hablan en la Biblia que por la falta de amor de algunos, el amor de muchos se enfriará. Hay muchos versículos que hablan acerca de que se nos enfriará nuestro corazón, no daremos amor, no daremos apoyo. Pero la parábola prosigue. Dice, asimismo, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él. Punto muy importante. Se acercó. Muy probablemente el sacerdote y el levita ni siquiera se acercaron. No quiso ni pasar cerca. Pero este hombre, este samaritano, este hombre despreciable, se acerca y lo miró. Se acerca, lo miró detenidamente, vio que aún respiraba, vio que aún se movía y fue movido a misericordia. Hermanos, en el Antiguo Testamento Dios nos pedía que tuviéramos misericordia por el necesitado. Así de simple, en la ley del diezmo. La ley del diezmo, si la puedes leer, está en Deuteronomio, también está en Levítico. Si gustas leerlo, cómo era el diezmo antiguamente. El diezmo no servía para darle el dinero a la iglesia y que Dios te lo multiplicara por 100. No, eso no era. El diezmo tú separabas una porción de tu cosecha, lo guardabas en el alfolí, pasado cierto tiempo lo sacabas, lo preparabas en tu casa e invitabas a quien tuviera necesidad, a la viuda, al huérfano, al sacerdote, al extranjero y a quien tuviera una extrema necesidad, y todos comían en tu casa y se regocijaban. Dios estaba mirando siempre desde el Antiguo Testamento. Hay versículos que hablan que si cierras tu mano
y no ayudas al que tiene necesidad. El Señor toma en cuenta todo eso. Desde el Antiguo Testamento, hermanos. Desde el Antiguo Testamento el Señor mira por los necesitados. Desde el Antiguo Testamento el Señor mira por los pobres. Mira por aquel que tiene necesidad. Pero, lamentablemente, hermanos, nosotros, es como dice el Antiguo Testamento, como dice Malaquías, ¿cómo le habremos robado a Dios? Con nuestros diezmos y ofrendas. Bueno, por eso, en Malaquías lo dice, porque el pueblo ya no diezmaba y ya no le daban a los necesitados. Para eso era el diezmo, para darle a los necesitados, y ya no lo hacían. Hoy en día es igual. Ya no queremos apoyar a los demás. Entonces este hombre samaritano, este hombre despreciado, este hombre despreciable, este hombre inmundo, este hombre malvado, así lo veían los judíos, actuó conforme al corazón de Dios. Este hombre actuó conforme a lo que Dios quería que hicieran. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. El aceite y el vino eran muy costosos en ese tiempo. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, este hombre no solamente fue por él, no solamente lo mantuvo ahí y dijo, ¿sabes qué? Ya lo cuidé, ya lo vendé, ya lo preparé. Ahí déjalo. De rato a ver qué pasa. No, se quedó con él. Se quedó con él. Toda una noche se quedó con él. Se quedó todo un tiempo con él, mirándolo, cuidándolo, viendo que nada malo pasara con su vida. Este hombre estuvo ahí, esperando a ver qué pasaba, cuidándolo. Él tenía todo un día planeado por hacer. Este hombre muy seguramente tenía planes para hacer en su día. Muy seguramente tenía un viaje, muy seguramente tenía cosas, trabajo, cosas que hacer. No sé, cosas, trabajo. Pero decidió cambiar todos sus planes para ayudar a un pobre desvalido que estaba ahí tirado en el camino. A este hombre no le importó si se iba a contaminar, a este hombre no le importó si iba a gastar dinero, a este hombre no le importó ni su aceite ni su vino, a este hombre no le importó gastar sus vendajes, a este hombre no le importó subir al enfermo a su caballo y él irse a pie. A este hombre no le importó perder un día laboral, a este hombre no le importó no haber llegado a tiempo a su destino. Este hombre se quedó allí, llegó al mesón, se quedó ahí todo un tiempo cuidándolo. No solamente pasó de largo y dijo, ay, voy a orar por ti, sí, ahí te ves, voy a orar por ti, ahí que Dios haga misericordia contigo. No, este hombre cuidó de manera detallada de este hombre que tenía necesidad. Cuidó de manera minuciosa de este hombre que tenía necesidad. Y no digo que esto pase, no digo que en todas las iglesias haya gente con el corazón frío y cerrado y no hagan misericordia. Bendigo la vida de todos aquellos que hacen misericordia por su prójimo y por su necesitado. Que el Señor, que su presencia llegue al doble a su vida y que el Señor haga su rostro brillar y que esté con ustedes y que siempre esté con ustedes. Bendigo a esas personas, son tan hermosas esas personas que hacen misericordia por los necesitados. Bendigo sus familias, bendigo sus pertenencias. Para esa gente que no les importa desprenderse de algo por su prójimo. Esa gente que lo hace, wow, Señor, bendigo su vida. Pero, hermanos, este hombre samaritano puso el ejemplo. Hizo lo que Dios quería que hicieran. Imagínate, hermano, imagínate, hermana. Jesús le está diciendo a un maestro de la ley, probablemente un fariseo, probablemente un sacerdote, probablemente un levita. Jesús le está diciendo, uno de los tuyos pasó
y lo ignoró. Pero uno de los que tú desprecias, sí tuvo misericordia. Dice más. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. No le importó gastar dinero, Es más, jamás se ve que le pregunte su nombre. En esta parábola, al samaritano ni le preguntó si era judío, si era samaritano, si era egipcio, si era etíope, si era de algún lado. No. Solamente fue y ayudó. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús termina diciéndole: ¿quién tú crees que fue el prójimo? ¿Quién tú crees que fue el que hizo bien? ¿Quién crees tú, oh maestro de la ley? ¿Quién crees tú que hizo bien? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dice, entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Duras palabras, duras, fuertísimas palabras para este hombre, hermanos. Para este hombre, palabras fuertes e intensas. Haz tú lo mismo, porque no lo estás haciendo. Ten congruencia. Haz lo que dices. Mi esposa y yo hace tiempo vimos lamentablemente una escena muy, muy triste. Lo digo con dolor en el corazón. En una iglesia grande de aquí de Monterrey. Al momento de finalizar, se llama a la gente, hay una oración muy bonita, los músicos tocaban muy bonito, la gente va, se tira, empieza a llorar y empiezan a hablar en lenguas y no, algo muy maravilloso, algo muy bonito. Oraban y lloraban y se abrazaban y pasaba de todo. Al momento de salir, había a la puerta un señor ciego pidiendo ayuda económica, pidiendo comida. Mi esposa y yo nos detuvimos a ver, y toda esa gente que estaba llorando, hablando en lenguas, orando, brincando y cayéndose, lo ignoró a este hombre. Eso a mí nadie me lo cuenta, porque mi esposa y yo lo vimos. Una iglesia gigantesca, una iglesia grande, con mucha gente que demostró una supuesta espiritualidad. Lo único que demostró fue una hipocresía. Eso es lo único que demostró. Una hipocresía. Pero también hemos conocido gente que se ha movido en misericordia y que ha hecho el bien por las personas. Hemos conocido gente que se desvive por ayudar a los demás. Hemos conocido gente que hace obras de misericordia por las personas y no lo andan gritando y no se andan tomando selfies y no lo andan publicando en todas partes. Hemos visto que hacen esas obras. Mi esposa y yo conocemos a una mujer que viene aquí a veces con nosotros a platicar. A la señora le encanta hacer obras de misericordia. Anda visitando a los enfermos, anda visitando a los ancianos. Esa mujer, bendigo su vida porque es una mujer que se preocupa por el necesitado. Ella se preocupa por el necesitado y siempre está orando por las personas que tienen necesidad. Y va y los visita, y va y les lleva comida, y va y los atiende. Es una chulada de persona, la verdad. Necesitamos, hermanos, ser más cristianos, ser más como Jesús, hacer obras de misericordia, buscar a nuestro prójimo con necesidad. Si en tu iglesia ves que hay alguien que tiene necesidad, ayúdalo. No esperes hasta que el pastor tenga necesidad y no le quieras comprar un carro al pastor, y no le quieras comprar una casa al pastor, no le quieras comprar ropa al pastor. No, hay gente que tiene más necesidad. Hay gente que tiene más necesidad en tu iglesia, en tu colonia, en tu comunidad donde tú vives. Hay más necesidad. Seamos como este samaritano, hermanos, y no seamos como estos fariseos. Jesús da esta enseñanza
esta parábola para dar una dura y fuerte exhortación. ¿Por qué? Se los voy a poner así. Y no le estoy diciendo nada a nadie. Porque un día podemos ser o los sacerdotes, un día podemos ser o el samaritano, o un día podemos ser el hombre que tiene necesidad, que quedó medio muerto. El Señor tenga misericordia de nosotros. Bueno, hermanos, voy a finalizar. Espero que este momento que estuvimos platicando sea de bendición para cada uno de nosotros. Que sean las palabras de Jesús hablando a nuestro corazón. Que sean las palabras de Jesús hablando a nuestro interior. Y nos sirvan de edificación. Bendiciones.